Buen día, mis hermanos. Dios les bendiga, que tengan un bonito día, bendecido. Y estamos terminando la lección 35. Bendito Dios que nos ha permitido llegar hasta esta lección, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar a través de este medio, nunca pensamos que iba a ser por tanto tiempo y como ven, vamos ya 35 lecciones estudiando desde casa a través de la internet, pero algún día podremos volver y estudiar juntos, estar unidos en grupo, y si no podemos hacerlo, no importa, porque Dios no se muda, Él siempre está ahí, y esa es la confianza que debemos de tener, que si Dios así lo ha permitido, como dice Romanos 8:28, no nos debemos de preocupar, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Pero ojo, esto es a los que conforme a su propósito andan. ¿Usted anda conforme al propósito de Dios? Si usted es un hijo de Dios, todas las cosas que le suceden son para bien, pero es necesario ser hijo del agua y del espíritu. En palabras de Jesús, que le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Es necesario nacer del agua y del espíritu. Usted ya nació del agua y del espíritu. Tenga fe y confianza en Dios, que todo lo que le suceda es para bien, aunque a simple vista no lo parezca. Todo lo que sucede es para bien, pero a los que andan conforme a su propósito. ¿Cuál fue el propósito de que Dios les salvara? ¿Para qué Dios les salvó? ¿De qué lo salvó? Del infierno eterno, de la muerte eterna. Pero ¿para qué lo salvó? No lo salvó para que esté ahí viendo la televisión, lo salvó para anunciar las virtudes. ¿De quién? De Él, del que lo salvó. ¿Y para qué debemos anunciar esas virtudes? Para que otros sean salvos. Para eso. Es la multiplicación del Evangelio. Es la gran comisión que el Señor nos da en Mateo 18:28, que nosotros tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. ¿Y para qué lo tenemos que llevar? Para que se arrepientan y se bauticen y sean salvos. Eso dice la palabra, y es Mateo 28, no 18. Mateo 28, 18, no 18, 28. Mateo 28, 18 hasta el final, ahí termina. Allá hasta el final donde termina Mateo, ahí está la gran comisión que el Señor le ha dado a todo aquel que ya es salvo, a todos sus hijos, llevar el Evangelio a los que aún no son salvos, para que sean salvos, y a los que son salvos, para que sean santos. Entonces, ese es el propósito. Usted anda conforme al propósito, todo lo que pase no importa, porque todo es para bien. Y hoy terminamos la lección que se llama Sueños que quitan el sueño. ¿Usted tiene sueños que le quitan el sueño? Pues ya no más, porque ahora ya sabe cómo vivir sin que los sueños nos quiten el sueño. Que si usted se queda despierto en la noche, sea porque está orando o porque está gozándose en algo bonito que le pasó, pero no porque esté preocupado. Y les leo la lección para terminar. Ya dice, no para terminar la lección, pero no para terminar esta clase. Vamos empezando, no coma ansias. Dice, este tema se llama la voluntad de Dios manifestada a sus hijos. Dios no se manifiesta a los inconversos, no son sus hijos. Ellos son los hijos de Satanás. Como en algún tiempo, como en otros tiempos nosotros también estábamos, dice la palabra, ¿verdad? Como en otros tiempos vosotros también andabas, dice Pablo. Entonces, pero los hijos de Dios, Él le manifiesta su voluntad. ¿Dónde, mi hermano? En su palabra. Regresamos. Nunca se puede usted escapar de su palabra de Dios, porque esa es precisamente la voluntad de Dios. Necesitamos, dice el escritor, dejar de lado todo cuanto nos distrae. Ojo, mi hermano, necesitamos dejar de lado todo cuanto nos distrae. Necesitamos saber en qué dirección mirar. Cuando Daniel entendió la magnitud del desafío, supo en qué dirección mirar. Cuando nosotros deseamos entender cuál es la voluntad de Dios, debemos actuar como Daniel
y mirar hacia Dios. Caminar solo por el camino recto, ¿verdad? Esa fue una clase que tuvimos hace un tiempo, el camino recto, ¿verdad? Para escuchar a Dios necesitamos, como Daniel, diferenciar entre la sabiduría del mundo, los anhelos de la carne y la sabiduría en su palabra y los anhelos del espíritu. Miren qué diferencia nos hace aquí, ¿verdad? El escritor. Solo el Dios de la Biblia es la fuente de poder de un cristiano. Nada nos debe distraer ni tenemos por qué consultar otros medios que no sean la palabra de Dios. Ahí está, mi hermano, el primer punto que nos da, que necesitamos dejar de lado todo cuanto nos distrae y centrarnos solamente en la palabra de Dios. Vamos a ver el siguiente punto. Dice, también necesitamos comprender la voluntad presente de Dios y su conexión con la realidad futura. Los diferentes materiales de los que la enorme estatua soñada por el rey Nabucodonosor estaba compuesta y representan los mayores reinos o imperios construidos por los hombres en aquella época. Hace poco yo leí un libro de escatología donde nos explicaba muy claramente qué significa cada parte de la estatua que el rey Nabucodonosor soñó. Y ese libro es el que le presté a Carlitos. Está muy, muy bueno ese libro. Si ustedes lo quieren leer, cuando Carlitos lo termine de leer, se los puede pasar para que lo lean. Y pues los que no los puedo ver físicamente, que ya no están en nuestra iglesia, pero siguen en el grupo y quieren saber qué libro es, mándenme un mensajito y yo les mando el link para que compren ese libro, o no sé si lo puedan bajar y leerlo en PDF, a lo mejor se puede bajar y no lo tengan que comprar, pero igual, déjenme un mensajito y yo se los hago saber. Ok, sigo aquí con la lección. Entonces, dice, está hablando sobre la estatua, ¿verdad? La estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Dice, pero estos reinos se sostendrían hasta que la piedra que fue cortada no con mano, es decir, no por hombre, desmenuce todo lo que el ser humano, contaminado por el pecado, fue capaz de construir. Todo lo que el ser humano edificó, todo por lo que trabajó incansablemente, privándose del reposo ofrecido por Dios, todo por lo que peleó y aún mató, aquello de lo que se enorgullecía, acabaría desmenuzado y arrastrado por el viento hasta no quedar rastro sobre la tierra. Aquí está hablando de la estatua del rey Nabucodonosor, pero ojo, todo lo que por lo que nosotros nos afanamos por tener en esta vida, cuando mueras aquí se va a quedar. Si te estás afanando por tener el mejor carro, la mejor casa, amasar una fortuna en el banco, eso está bien, eso es importante. Dios no te quiere mediocre y en miseria, claro que no. Los grandes hombres de Dios, los más fieles hombres de Dios en la Biblia, vivieron bien, Dios les proveyó. Entonces tampoco de andar por ahí diciendo que Dios te quiere en pobreza. No, 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 no. Esa no es la humildad que Dios quiere. La humildad que Dios quiere es de tu corazón, no de cosas materiales. Pero tampoco ponemos nuestro ojo especialmente en las cosas materiales, en las riquezas, porque cuando muramos, cuando hayamos muerto, todo aquí se quedará. Pero en cambio, el alma es eterna, esa prevalecerá siempre, pero también morirá eternamente si no le entregas tu vida a Cristo por estar afanado en las cosas materiales. Eso es bien importante, que tú puedes seguir luchando por tus sueños, por tener el mejor auto, por tener la mejor casa, por tener la mejor vida, pero dando siempre la prioridad a Dios, poniendo todo en las manos de Dios siempre. No se te olvide eso, que eso fue lo que Dios en Apocalipsis, lo que le recrimina a la iglesia de Éfeso. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que estaba más ocupado de otras cosas y no le daba la prioridad a Dios. Entonces, mi hermano,
que no le diga el Señor así un día, pero tengo contra ti que te has olvidado de mí. Así que mi hermano, ya les he leído dos aspectos. El primero es no distraernos, no andar consultando a adivinos ni esas cosas. El segundo, que no nos distraigan las cosas materiales que aquí se quedarán. Son importantes, claro, para nuestra vida, pero aquí se van a quedar. Entonces, tenemos que amar a Dios por sobre las cosas materiales. Y claro, seguir procurando los bienes materiales, eso no es pecado. El pecado es renunciar a Dios por ellas, eso es lo que es pecado. El tercer aspecto, son 4 aspectos. El número 3 dice, necesitamos entender que la historia se mueve hacia la consumación del reino de Dios. Todo, creas o no creas en Dios, seas fiel o no le seas fiel a Dios, todo va hacia allá. El hombre está utilizando la ciencia actualmente para interpretar y para recrear lo que la Biblia dice, pero de nada le va a servir, porque todo se va a cumplir conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres, porque por eso es Dios, precisamente por eso es Dios. Él es el Todopoderoso. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Pasado Nabucodonosor y su reino, llamado aquí el Rey de Reyes, seguirían otros reinos, y así fue. Ese reino fue vencido, que continuarían mezclándose para sobrevivir hasta que todos estos fueron destruidos, pero Dios llevará su reino a su consumación. No dudemos de eso, que lo hará. Por ello aseguró Daniel lo siguiente: el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Eso fue lo que le dijo a Nabucodonosor. Por un tiempo no sabemos cuánto este proyecto divino parece tardarse. Muchas personas han muerto y otras que aún viven y son ya viejas, dicen, desde que soy niño estoy escuchando que Cristo vendrá. Pero es que no es en nuestros tiempos, es cuando sea su voluntad. El apóstol Pedro dice, en su epístola dice el apóstol Pedro, que Dios no deja de venir por tardanza, no retarda su venida por tardanza, dice, sino por misericordia, porque está esperando a que todos aquellos que aún no se han arrepentido procedan a arrepentirse. Todavía hay muchas personas que no han conocido al Señor. Nosotros en nuestras familias tenemos muchos familiares que aún no se han arrepentido y le han entregado a su vida al Señor. Por eso es que el Señor no viene, por misericordia, porque si Él vendría, esas personas se irían al infierno. Entonces Dios tiene misericordia de esas personas, de nuestros familiares, y por eso es que el Señor no viene. Porque si Él viniera ahorita, Él acabara con la maldad, pero también esos familiares nuestros irían al infierno, o esos amigos que aún no han conocido al Señor. Y muchas veces la gente dice, ay, desde que era niño están diciendo que Cristo vendrá. Pero es por la misericordia que no viene. Por eso a veces pensamos que ese sueño no se ha cumplido. Pero llegará el día anunciado por el profeta Isaías y referido también por Daniel, y que Jesús nos anima ahí en Apocalipsis a buscar por encima de cualquier otra cosa, buscar el reino de los cielos antes que nada. Y también en Mateo 6:33 usted puede leer eso. Porque mismo Señor Jesucristo nos dijo que este reino acabará, este mundo acabará, pero la palabra de Dios, su voluntad, permanecerá. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y eso es así. Así que, mi hermano, necesitamos entender que la historia no termina aquí, que todo esto pasará, pero la palabra de Dios prevalece. Vuelvo a lo mismo. Estúdiela, mi hermano. Quizá un día el Señor le pregunte sobre su voluntad y usted no va a saber qué decirle. Decirle, te amaba, Señor, te amé mucho, no le funcionará. Porque no es Diosito, te amo, Diosito, te quiero, creo en ti. No. El apóstol Santiago dice, no, Santiago no es un apóstol, perdón.
Santiago es el hermano de Jesucristo. Santiago dice que los demonios también creen y no van a ir al cielo, porque los demonios creen y tiemblan. Ellos conocen la voluntad de Dios, porque ellos estaban con Dios, pero cuando le dieron la espalda a Dios fueron arrojados junto con Satanás. Entonces ellos conocen a Dios. ¿Cómo es posible que los demonios conozcan más a Dios que nosotros? Así que mi hermano, conozca a Dios, abra la Biblia, estúdiela. Ellos conocen a Dios. ¿Y por qué dice Santiago que tiemblan? Porque ellos saben que lo que a ellos les espera es el infierno eterno, el lago de fuego, porque ya les queda poco tiempo. Cuando el Señor venga, ellos ya no tendrán dominio sobre la tierra. Ellos serán arrojados al lago de fuego. Por eso es que tiemblan. ¿Cómo es posible que nosotros decimos ser hijos de Dios y no temblamos ante Dios? Andar haciendo cosas que no le agradan. Acuérdense que en el principio nos hacía una pregunta el escritor. Si consultar todo eso agrada a Dios, pues no le agrada. No agrada a Dios. Y el último aspecto dice, necesitamos entender que Jesús inauguró el reino. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿recuerdan las palabras de Jesús cuando empezó su ministerio? Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. La salvación ha venido este día. ¿Se acuerdan que él abrió el libro y leyó lo que el profeta Isaías había dejado escrito, lo que se decía? Y él leyó eso. El reino de Dios se ha acercado. Hoy ha venido la salvación. Él era la salvación, pero su pueblo no lo entendió. Usted quizá no entiende muchas de las palabras que les damos en la enseñanza o que nos dan en la predicación, porque no está estudiando la palabra. O quizá algunas personas no entienden porque no tienen al Espíritu Santo. Se necesita tener al Espíritu Santo y estudiar la palabra para conocer a Dios. El escritor nos plantea, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Quién lo inaugura? ¿Quién representa este reino? Si nos dice que necesitamos entender que Jesús inauguró el reino. Jesús, el Mesías enviado por Dios, es la pieza clave, el fundamento y quien lo inauguró con su llegada a la tierra. Y usted puede ir a Mateo y leer, puede ir a Lucas y lea esos libros y va a entender mucho de lo que estamos estudiando hoy. ¿Por qué? Porque Jesús es la piedra angular, la piedra no cortada por mano de hombres, sino enviada por Dios que impondrá un gobierno sobre la tierra. Cuando Él regrese, impondrá su gobierno sobre la tierra. Pablo asume esta realidad de la siguiente manera, porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y eso usted lo puede leer en Romanos 11:36. Pablo escribió a Timoteo que un día, si sufrimos, también reinaremos con Jesús. Timoteo lo entendió muy bien. En Apocalipsis 3:21 también nos lo revela. Sin saberlo, Nabucodonosor anticipaba algo de este privilegio que tendremos. A Daniel al concederle muchos honores y grandes dones. Además de ser gobernador de la provincia y jefe de los sabios, en quienes por tanto tiempo confiara este rey, pero Daniel no se conformó con ello, pues pidió que sus fieles amigos ocuparan un lugar de gran responsabilidad en Babilonia. Como vemos, Dios no cambió su plan en el cual el hombre administra o gobierna la creación, ni es deudor de nadie. Él siempre cumple lo que promete. Y como prometiera mucho tiempo atrás a su hijo Abraham, en Génesis 12:2, engrandece el nombre de quienes confían y le sirven. Dios es fiel, sea usted fiel, mi hermano. Vamos a leer el texto que está en Daniel capítulo 2, versículo 24 Entonces vamos a terminar de leer todo el capítulo del 24 hasta el 49 y dice, después de esto fue Daniel, acuérdense que Daniel vino al rey, ¿verdad? Y le pidió la audiencia, vamos a ver qué sigue.
Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha hecho reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios.
pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Ahí está la palabra, mi Dios, de mi Dios, hermanos. ¿Le pudieron entender? ¿Pudieron ahora sí interpretar bien ese pasaje bíblico? ¿Pudieron interpretar el significado de la estatua que Nabucodonosor había soñado? Si no, vaya y lea Apocalipsis y le va a entender un poquito más, pero sobre todo vuelva a leer Daniel completo, todos los capítulos. No son muchos, léalo completito. Principalmente lee el capítulo 12. Entonces concluimos esta lección, mi hermano, y dice, muchas personas sueñan así como Nabucodonosor, pero solo Dios puede revelar. Para lograr ello, el Señor busca hijos con dones como los de Daniel. ¿Usted es así tan fiel como Daniel? Pues Dios le dará dones, porque dice que el Señor busca hijos con dones así como Daniel, para interpretar su voluntad, aunque sus pensamientos y caminos son mucho más elevados que los nuestros. Dios por alguna razón escoge a algunos de sus hijos para que cooperen con Él en la obra aquí en la tierra, y Él les recuerda a través de su palabra cómo deben de vivir, y Él mismo les da dones y talentos para su obra. Miren qué bonito, ¿verdad? Dios nos da dones y talentos. Y ahorita lo voy a llevar a una cita que, aunque no me la marca la clase, la voy a llevar a un pasaje donde usted va a encontrar los dones y talentos que Dios nos da. Dice, y recordándonos, dice, al mundo lo efímero y transitorio de sus reinos, en contraste con lo permanente y perdurable del reino de Dios. Es decir, que a través de su palabra dice que y de esta lección que acabamos de tener, esa profecía de Daniel ahí, cómo nos muestra lo efímero que es, cómo esos reinos iban a caer y cayeron. Y aún hay un reino que se levantará todavía y así caerá. De igual forma va a caer, porque la piedra cortada no por mano de hombres vendrá a poner orden en la tierra, a reinar. Mire, para que usted aprenda más de los dones que Dios nos da, puede ir usted al capítulo 12 de Romanos y dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí está un don, la profecía. O si de servicio, en servir. El servicio es un don, no todos tienen el don de servir dignamente. El de enseñanza es un don también, la enseñanza. El de exhortación, el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que ahí están los dones: la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartimiento, el presidir, los que hacen las reuniones, los que tienen esos talentos para ordenar, organizar todo, administrar, la misericordia, los que tienen el don de misericordia para abogar por otros. Ahí están los dones y talentos. Entonces vaya usted a Romanos capítulo 12 y ahí los va a encontrar. Así que es muy, muy bueno conocer los dones y luego usted revise qué don es el que Dios le ha dado y desarróllelo, porque si usted no desarrolla ese don, le van a pedir cuentas de él. Acuérdese de la parábola de los talentos.